Federico Engel, figura máxima de la filosofía alemana, nació en Stuttgart. Su padre era un alto funcionario del gobierno prusiano. Cursó sus estudios superiores en la Universidad de Tubinga. En 1801 y comienzos de 1807 se desempeña como profesor de la Universidad Jena. En 1808 llega a Nuremberg, donde se hace cargo de la cátedra de filosofía y director del gimnasio. 1808 a 1816 escribe Propedéutica filosófica, 1809-1811, y La ciencia de la lógica, 1812-1800. Durante el periodo de Heidelberg se publica su Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, 1810. La filosofía de Hegel es la culminación del idealismo alemán de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Hegel resuelve el problema fundamental de la filosofía, partiendo del idealismo objetivo, sistema filosófico que considera como fuente primera del mundo la conciencia impersonal, la cual existe objetivamente como idea absoluta, razón universal, espíritu universal, etc. Considera el mundo material como un producto de la actividad de una conciencia suprema, tal como el otro ser del espíritu. Según Hegel, el espíritu universal es lo primario, es eterno, la naturaleza es lo secundario y derivado respecto del espíritu. Hegel lo denomina también idea absoluta, espíritu absoluto y conciencia de Dios. Partiendo de Kant, Fichte y Schelling, crea su propio método dialéctico, que es una de las más grandes realizaciones de la filosofía de principios del siglo XIX. Hegel fue el primero en representarse el mundo como un proceso de movimiento universal, de desarrollo, desde los escalones inferiores hasta los superiores, cuya fuente de movimiento son las contradicciones inherentes a todos los fenómenos. Hegel, con su método dialéctico, ejerció una influencia sustancial en el pensamiento filosófico posterior a él. Hegel se opone a la afirmación agnóstica de Kant, de que las cosas en sí se encuentran más allá de nuestro pensamiento, es decir, de que son incognoscibles, a diferencia del idealismo subjetivo, el cual considera que todo lo que nos rodea es creado por las actividades psíquicas del hombre. Hegel crea un sistema filosófico, el cual se compone por la filosofía del espíritu, en cual es la tercera, la concepción del desarrollo como negación de la negación. La tercera parte del sistema filosófico de Hegel es la filosofía del espíritu, la cual, según él, trata del espíritu universal, que retorna de la esfera de la naturaleza a sí. Según la dialéctica hegelina, un largo camino de desarrollo histórico. Hegel concibe todo el mundo de la naturaleza, de la historia y del espíritu como un proceso, es decir, en constante movimiento, cambio, transformación y desarrollo. A la pregunta metafísica, ¿qué es lo que existe? Hegel contesta, existe la razón, además son fenómenos de la razón, manifestaciones de la razón. La razón es concebida pro Hegel como una potencia dinámica llena de posibilidades que se van desenvolviendo en el tiempo. La razón es concebida no tanto como razón, sino más bien como un razonamiento. La segunda parte del sistema filosófico de Hegel, la filosofía de la naturaleza, es una fantástica representación de la amenaza de la idea absoluta, en la suprema forma final de la naturaleza. Hegel no ve en la naturaleza más que el ser otro. Y la primera parte, la lógica, la más importante de todas, trata del ser, abarca tres secciones: cualidad, cantidad y medida. En ella expone el pensamiento dialéctico del tránsito de la cualidad a la cantidad y viceversa. Dialéctica. El término dialéctica le sirve a Hegel para comprender y expresar la situación real del mundo. La dialéctica expresa, pues, tanto la contradicción del método existente, cuanto la necesidad de superar los límites. El carácter dialéctico de lo real significa que cada cosa es lo que es, y solo llega a serlo en interna relación y dependencia con otras cosas. Es lo que es. La realidad, en cuanto dialecta, no es fijo ni determinada, sino que está en un constante proceso de transformación y cambio. La realidad está rígida y movida por la contradicción. Cada realidad particular tan solo puede ser comprendida en la relación del... El esquema de la dialéctica idealista hegelina de los conceptos es el primer miembro de la tríada, tesis, que ella le llamaba afirmación. La segunda es la antítesis, el cual ella le llamaba la negación. Y la última, que es la síntesis, a la cual era la negación de la negación.
Para calificar lo anterior, tomemos como ejemplo el huevo que una gallina pone e incuba. Sabemos que en el huevo está el germen, que a cierta temperatura y en determinadas condiciones se desarrolla. De este germen, al desarrollarse, nacerá un pollito, de suerte que así este germen ya es la negación del huevo. Comprobamos claramente que en el huevo existen dos fuerzas, la que tiende a que continúe siendo huevo y la que tiende a que se convierta en pollito. El huevo está, pues, en desacuerdo consigo mismo, al igual que todas las cosas están en desacuerdo con ellas mismas. Una cosa empieza por ser una afirmación que nace de la negación. El pollito es, por tanto, una afirmación surgida de la negación del huevo. He aquí una fase del proceso, pero la gallina será la transformación del pollito, y en esta transformación habrá una contradicción entre las fuerzas que luchan para que el pollito se transforme en gallina. La gallina será, por tanto, la negación del pollito, que procedía a su vez de la negación del huevo. Entonces, la gallina es, en ese caso, la negación de la negación, y esta es la marcha general de las fases de la dialéctica. Así, esta es una frase que todo lo racional es real y todo lo real es racional.